comentar que no me conmueve nada la defensa falsa que hoy hace la derecha por los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Hace 10 años, meses, semanas más, semanas menos, hace 10 años se aprobó la mal llamada reforma educativa aquí en este Senado de la República y se pasaron por el arco del triunfo los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que no solamente eran 55, eran 2 millones de trabajadores. Aplicaron una ley retroactiva que despedía a los maestros de manera inmediata. Estoy consciente, y lo podemos debatir sin que me estén gritando desde acá atrás, escondidos en la cobardía y el anonimato. Ayer en la Cámara de Diputados se aprueba que 13 de los 14 fideicomisos sean pasados a las arcas de la nación. Hoy ese dictamen llega al Senado de México, donde recibió la minuta y fue llevada a votación con una votación de 44 a favor y 39 en contra, por lo cual será dictaminada por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Vamos a ir a estas participaciones donde la oposición por todos los medios trató de impedir que se llevara a votación. Querían parar el dictamen, querían hacer parlamentos, foros y no sé cuántas cosas más para ganar tiempo. Amigos, vamos a ir a estas intervenciones de los senadores de Morena y de la oposición. ¿Con qué objeto, senador Emilio Álvarez y Casa? Gracias, presidenta. En el Senado nos hemos caracterizado por hacer una discusión inteligente y amplia de las minutas que nos llegan de la Cámara de Diputados, sobre todo cuando son temas de controversia. Esta minuta es uno de esos casos. Y no podemos ser omisos que hay una discusión importante en materia del Poder Judicial. No darle turno a la Comisión de Justicia nos haría omisos en esa discusión. Podemos tener distintas interpretaciones sobre lo que pasa en los fideicomisos, pero por eso es importante revisarlo. Por ejemplo, una parte importante de los fideicomisos en Comento tiene aportación de los trabajadores y se han ido construyendo con esos recursos y no podemos nosotros de manera arbitraria decidir sin escucharles. Hay otra parte importante de esos fideicomisos que tiene que ver con implementaciones de reformas constitucionales que aquí se deciden. Y por eso es tan importante que en la Comisión de Justicia esto se pueda revisar, así como en la Comisión de Derechos Humanos, presidente. Al final del día se harán las votaciones que se consideren. Al final del día tendremos las posiciones que tendremos, pero es muy importante hacer saber que en el Senado estamos conscientes de la discusión pública, de las manifestaciones de los trabajadores. Por cierto, reprobamos la represión que se está realizando por parte de la Policía de la Ciudad de México en contra de los trabajadores de su libre manifestación. Aquí en el Senado hemos aprobado distintos ordenamientos para los derechos laborales y la Policía de la Ciudad de México reprime. Me parece extraordinariamente lamentable. Esa ciudad que se dice de derechos ni siquiera deja manifestar a los trabajadores del Poder Judicial. Y por lo mismo, presidenta, tenemos que generar una visión homóloga porque el gobierno federal incluso acude a esas figuras de los fideicomisos. En las Fuerzas Armadas se han utilizado para las megaobras que considera el presidente, de manera que no se puede acompañar la satanización de las figuras de los fideicomisos, máxime cuando es una discusión de carácter público. Así que, presidenta, desde el Grupo Plural nos adherimos a la solicitud de la ampliación del turno para deliberación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senadora Patricia Mercado? Gracias, presidenta. Para sumarme a la propuesta de un parlamento abierto en el menor tiempo posible, y que este dictamen sea turnado a estas comisiones unidas y además que también sea turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para que dé una opinión sobre lo que
digamos, estamos aquí discutiendo. Yo ayer planteé este punto de acuerdo. Teníamos 550,000 contratos colectivos en el país. Obviamente, la gran mayoría de ellos contratos pues que realmente eran inexistentes, incluso también los sindicatos. Solo se legitimaron de 550,000, 27,000. Si bien se van a respetar los derechos de las y los trabajadores que tenían en esos contratos colectivos, finalmente son cientos de miles de trabajadores que se quedan sin sindicato y que van a empezar a organizarse para formar sus sindicatos ahora que en esta reforma laboral pues efectivamente hemos caminado sobre el tema de la libertad sindical. Para cada recuento, para cada certificación, así sea una pequeña empresa de 20 trabajadores, se necesita que el juez de los tribunales laborales esté presente, no puede mandar a nadie, el juez tiene que estar ahí. Y efectivamente entonces tenemos que ver de esos fideicomisos que se está, digamos, si los desaparecemos, la implementación de la reforma laboral está en peligro. Entonces, me parece importante que nos demos la oportunidad de revisar esta evidencia y, Presidenta, termino diciendo, me uno al tema del Parlamento, me uno al tema de Comisiones Unidas y agrego que a la Comisión de Trabajo y Previsión Social se le pida la opinión sobre este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senador Nabor Rojas Mancera? Gracias, Presidenta. Con el mismo tema, que quede muy claro, Morena no está en contra de los trabajadores, está en contra de los privilegios. Yo conmino efectivamente a la oposición que se ponga a leer justamente este dictamen que viene, esta minuta, porque lo está utilizando con fines electoreros. Hay una manipulación a los trabajadores. A los trabajadores no se les va a afectar. Lo que se va a hacer es quitar privilegios, quitar coches blindados, quitar gastos de representación, alimentación, alcohol, viajes al extranjero. Eso es lo que se les va a quitar al Poder Judicial. Ya lo hicimos en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. No es conveniente ya ni para el país ni para nadie que haya privilegios, que quede muy claro que no se utilice esto para manejar la política electorera rumbo a la campaña, que no se malinforme a los trabajadores. En Morena estamos de acuerdo que se discuta. Ya ha habido antecedentes de Parlamento abierto, participan, saben y sin embargo votan en contra porque lo han utilizado de manera electorera. Le entramos a la discusión, pero que lean y que sean serios, que no engañen a la gente. Vamos en contra de los privilegios, que quede muy claro. Morena no está en contra de la gente y de la clase trabajadora, está en contra de esos aristócratas del Poder Judicial que viven del pueblo. Es cuanto. ¿Con qué objeto, senador Damián Cepeda? Bueno, sobre el tema. 2 minutos, por favor. Gracias. A mí me parece que tenemos una gran oportunidad en el Senado de la República. La verdad de las cosas es que este tema, desgraciadamente, poco tiene que ver con presupuesto, con austeridad y con privilegios. La realidad es que se está enmarcando en una pugna de poder entre el Poder Ejecutivo, que está buscando dominar a los otros poderes y a los órganos autónomos, que los busca invadir con perfiles incondicionales y cuando no puede los ataca públicamente para desprestigiarlos o busca hacer reformas que los minen. Y en este caso claramente hay un enojo con el Poder Judicial porque no se ha sometido a validar reformas que claramente son inconstitucionales. Yo recordaría nada más que el trabajo del Poder Judicial es salvaguardar la Constitución. Si una reforma se apega a la Constitución, tienen que dar la razón y si no, no. Punto. Esa es la labor correcta del Poder Judicial. Ahora, si de verdad se trata de hacer un análisis presupuestal, yo ubicaría la dimensión del tema. El presupuesto del Poder Judicial en su conjunto es de 84,000 millones de pesos, contra 9 billones, 9 millones de millones que tiene el Estado mexicano. O sea, no es ni el 1%. Entonces, realmente no ese es el móvil. Pero si queremos entrar a ver
cuestiones de cómo administrar mejor el presupuesto, claro que hay una oportunidad. Yo no soy defensor ultranza de nadie, sea la institución que sea. Si hay un gasto que no sea adecuado, que se use bien. Este Senado de la República hizo recortes en materia de austeridad, nos quitamos seguro gastos médicos mayores, nos quitamos muchísimos temas. Claro que en cualquier institución se puede revisar y eso ajustar, cuando menos en mi opinión, eso sería correcto. Pero para hacerlo se tiene que hacer con un análisis serio. Entonces, propuesta concreta, que se haga una reunión histórica en donde se invite al Consejo de la Judicatura. Olvídense de los ministros y ministras. Los ministros y ministras no administran el Poder Judicial, lo administra el Consejo de la Judicatura. En su calidad de presidenta del Consejo, sí. Concluya. El Consejo de la Judicatura administra más del o cerca del 90% del presupuesto del Poder Judicial. De los 84,000 millones de pesos, solo 6,000 están en la Corte. Todo lo demás está en el Consejo de la Judicatura. Invitámoslo, hagamos una reunión abierta al público y uno a uno vayamos revisando estos fideicomisos y validando si uno es necesario para cumplir las funciones del Poder Judicial o si son privilegios indebidos, y ahí yo creo que nadie tendría ningún inconveniente en poderlos atender. Pero ahí están materias de infraestructura, más juzgados, implementación de reformas, temas esenciales que no solo no merecen que se recorten, sino que merecen que se fortalezcan por el bien de la justicia en este país. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Cristóbal Arias? Muchas gracias, senadora presidenta. Para dejar claro que el grupo parlamentario mayoritario de Morena no está en contra de la autonomía del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, de ningún poder. No está en contra de los derechos legítimos de los trabajadores. Al contrario, hay pruebas fehacientes en este cuerpo legislativo en que Morena ha tomado la iniciativa de apoyar y de respaldar a la clase trabajadora de nuestro país para mejorar sus condiciones de vida. Y eso es reconocido por el pueblo de México y aquí el Senado ha dado prueba de ello. Lo que estamos en contra, y lo reiteramos y lo reafirmamos, es en contra de los privilegios del poder público que ofenden al grueso de la población mexicana y de un poder judicial que ha estado siempre alejado de la gente que demanda justicia pronta y expedita como lo marca la Constitución. Un poder que está cerca de los grupos minoritarios de interés y de influencia en el país, pero que no ha cumplido con esa obligatoriedad e imparcialidad de garantizar la justicia pronta y expedita, que ha venido a lo largo de muchos años incurriendo en la práctica perniciosa de ocultar y desviar recursos con subterfugios legales y de subejercicios intencionales para ir creando esta multiplicidad de fideicomisos para darse una vida parasitaria de privilegios que ofenden a la mayoría del pueblo de México, y que es tiempo de poner orden y un alto a ese cinismo con que se vienen conduciendo. No han desmentido ningún ministro, ni magistrado, ni juez los señalamientos críticos de los privilegios de que gozan. Han evadido el tema y han buscado manipular a los trabajadores, a los que respetamos y apoyaremos para garantizar sus derechos del Poder Judicial. Por lo tanto, termino diciendo, nosotros vamos a cumplir escrupulosamente con el procedimiento legal legislativo, pero vamos a apoyar la minuta de la Cámara de Diputados y apoyamos la iniciativa de ley de ingresos del Ejecutivo Federal. Vamos a apoyar y a respaldar
y vamos a votar a favor de que se terminen los privilegios del Poder Judicial de la Federación, y que venga siquiera a defender la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es presidenta de la Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura, que comparezca a partir de la próxima semana en la Comisión de Hacienda, a donde se va a turnar esta minuta, o al Pleno la semana que entra, cuando vayamos a debatir y a votar esta minuta de la inicial ley de ingresos. Muchas gracias por su atención. Senador Casimiro Méndez, ¿con qué objeto? Hasta 2 minutos, por favor. Claro que sí. Buenos días, compañeras, compañeros. Comentar que no me conmueve nada la defensa falsa que hoy hace la derecha por los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Hace 10 años, meses, semanas más, semanas menos, hace 10 años se aprobó la mal llamada reforma educativa aquí en este Senado de la República, y se pasaron por el arco del triunfo los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que no solamente eran 55, eran 2 millones de trabajadores. Aplicaron una ley retroactiva que despedía a los maestros de manera inmediata. Estoy consciente, y lo podemos debatir sin que me estén gritando desde acá atrás, escondidos en la cobardía y el anonimato. Lo podemos debatir cuando quieran, en el momento que quieran. Conozco la Ley General de Educación que aprobaron, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la ley del Servicio Profesional Docente, y soy materia dispuesta para hablar sobre el tema educativo. El tema de la represión la que nos aplicaron hace 10 años, con vehículos antidisturbios, con helicópteros, con gas lacrimógeno, con militares vestidos de civil. Esa sí era una masacre. Hoy están garantizados los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y queremos decirles que ya quisieran los trabajadores de Michoacán, los maestros que trabajan en tierra caliente, llevar una camioneta blindada como la que usan los ministros, de 3 millones de pesos blindada. Que ya quisieran los trabajadores agrícolas michoacanos aguinaldos de 96,000 pesos. Que ya quisieran los trabajadores jornaleros de los Reyes Michoacán tener pues bonos de alimento por cerca de 1 millón de pesos. Ya quisieran los trabajadores. Yo no estoy a favor de la represión, yo también solicito que se respeten al máximo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, pero que no se venga a mentir aquí a esta máxima tribuna de la nación, que no se le mienta al pueblo de México y que estamos por la austeridad republicana. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias. ¿Con qué objeto, senador Ovidio Peralta? Para referirme sobre este tema. Hasta 2 minutos, por favor. Gracias. Pues esto es un paso más que vamos a dar en la extinción de los privilegios, y en este caso es del Poder Judicial. Estos 13 fideicomisos que están propuestos en la minuta, yo considero que es correcto que se analice en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Estudios Legislativos, porque es un tema presupuestal. Estamos hablando de presupuesto de 4,722 millones de pesos de pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados. Estamos hablando de 76,000 millones de pesos para apoyos médicos complementarios. Estamos hablando de 69,000 millones de pesos para apoyos económicos extraordinarios. Estamos hablando también de fideicomisos para el desarrollo de la infraestructura. Estamos hablando de pensiones complementarias a mandos superiores. Que no se dejen engañar los trabajadores del Poder Judicial, que este tema es algo que afecta a las élites del poder,
a los que liberan narcos, a los que descongelan cuentas de los narcotraficantes y que la justicia solamente la hacen para unos cuantos. Entonces, esto es lo que estamos buscando, que se privilegie el pueblo de México, no olvidar que el presupuesto es público, es del pueblo, que no es del Poder Judicial y que por eso estamos buscando exterminar esa élite dorada del Poder Judicial, que están muy molestos porque se están acotando los privilegios de los que han venido construyendo durante muchos años. Así que ya no engañan a nadie, el pueblo de México está pues decidido a que esto vamos a irlo combatiendo y pues esto también es parte de lo que estamos proponiendo como parte del Plan C para el 2024, para que se haga una reforma en el Poder Judicial con la que se pueda acabar con todos esos privilegios. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado? Está en la lista, senador. Los he ido tomando nota conforme han levantado la mano. La acaba de levantar usted hace un momento. Adelante, senador Félix. Muchas Hasta gracias, 2 minutos, por favor. Compañera presidenta. La leguleya y raquítica oposición siempre va a buscar retardar los asuntos en cartera. Ellos saben cuál es el procedimiento. La Cámara de Diputados ya la discutió, ya la aprobó y ya ha enviado la iniciativa a este Senado y se tiene que turnar a las comisiones que compete el caso, como es la de Hacienda y Asuntos Legislativos Segunda. No entiendo el por qué están queriendo complicar que ahora se turnen a las comisiones de derechos humanos, de justicia y de no sé cuántas cosas. Miren, están pidiendo también parlamento abierto para discutir este caso. Ya tenemos aquí más de 5 años, ya nos vamos y hasta ahorita están pidiendo el parlamento abierto. Yo les sugiero que si quieren parlamento abierto, lo hagan, que vayan a sus colonias, que vayan a sus comunidades, que visiten a la gente para que los conozcan, porque estoy seguro que no los conocen ni en su colonia, ni en su cuadra, los conocen. Y entonces pues, están aquí de muy democráticos y de parlamento abierto para que conozcan las atrocidades que se hacen en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quieren que se sepa? Que los jóvenes sepan cómo dilapidan el dinero los jueces, magistrados y ministros, que de esos fideicomisos se agarran el dinero para remodelar sus casas, pagar guardias, jardineros, comida, festejar el Día de la Madre y del Padre, y gastarse el dinero de manera onerosa, superflua, frívola, cuando el pueblo de México ya abrió los ojos. Va a ser muy difícil que les apoyen en su propuesta. Va, la iniciativa va porque va y el pueblo de México va a quedar agradecido. Esto debimos haberlo hecho desde que entramos aquí al Senado de la República. Estamos en deuda con el pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador.